Se cumplen 100 años de la epidemia de gripe española, una de las más grandes pandemias de la historia que acabó con entre 20 y 40 millones de personas. Incluyó entre sus víctimas a jóvenes saludables, además de ancianos y niños, que suelen ser la población más vulnerable. Hay diferencias sobre cómo se inició. Algunos investigadores piensan una cosa, otros otra, que si las primeras víctimas fueron el 4 de marzo o fueron en abril de 1918, que si en el condado de Haskell, que si en Fort Riley, que si en el puerto de Brest. Hemos invitado a las hermanas Lara, historiadoras, profesoras de la Universidad a Distancia de Madrid, escritoras, para hablar de la gripe española. Bienvenidas. Hola, Salva. Buenos días. Bueno, a ver, ¿qué se sabe del tema? ¿Dónde se originó, por ejemplo? Lo más probable es que surgiera en la base norteamericana, en el campamento entre los soldados en Kansas, y después con ese contingente que va a venir a Europa y que desde Francia va a iniciar esas maniobras en los últimos estertores de la Primera Guerra Mundial, se expande, y con varios nombres, porque por ejemplo lo llamaban en Francia a este mal bronquitis purulenta, pero en Alemania la fiebre de Flandes, y en Italia, un nombre rarísimo, la fiebre de las moscas de arena, aunque con el seudónimo con el que se hizo más popular este enemigo invisible, esta Spanish Lady, fue gripe española. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se llamó española, Laura? Precisamente porque, como nuestro país era neutral en la Primera Guerra Mundial, en las cabeceras de nuestros periódicos estaba de actualidad. Sin embargo, el resto de países trataba, por un lado, de no sacar noticias negativas, pesimistas, para que la población civil no se hundiera, y por otro lado también para que los militares que estaban en el frente no supieran que ya quedaban menos alemanes, menos franceses, que fueran susceptibles de ser movilizados. Así que España se cargó con el San Benito. Desde 2015 la Organización Mundial de la Salud prohíbe poner el nombre de una persona, de un animal, de un país a una enfermedad. Es algo de justicia. Porque es totalmente injusto, más todavía en este caso. ¿Y qué se sabe del tipo de virus que la provocó? Eso, ¿qué se sabe a día de hoy? Bueno, era un tiempo en el que no había antibióticos, no había antivirales, no había vacunas. Entonces, cuando vemos precisamente en los periódicos españoles, en El Imparcial, El Liberal, El Sol, los consejos que se daban o las caricaturas en blanco y negro y en el ABC, pues a ver, era una cosa muy triste, pero es que los consejos eran vaos de eucalipto o tomar muchas aspirinas o quinina, aceite de ricino, sí, alcanfor, purgarse. Entonces, lo que se sabe es que los 3 primeros días eran decisivos, porque la gente empezaba a ponerse ojerosa, pálida, luego dicen que le salían unas manchas en la piel más oscuras, y bueno, fiebre, tiritar, 40 grados, dolor generalizado, y a los 3 días muchos se morían. Entonces, aquí tenemos que recuperar que esta enfermedad, la gripe, como tal, los síntomas están desde el tiempo de Hipócrates, pero que realmente es en 1580, en época de Felipe II, cuando se utiliza por primera vez el término con el que pasa al inglés y también a México, el de influenza. Y precisamente en ese renacimiento se decía que todo era una conjunción planetaria apocalíptica, una influencia astrológica nociva, lo que provocaba tantas muertes. Además, como bien decía Salva, la enfermedad se cebaba incluso con jóvenes muy sanos, y eso es porque provocaba en el cuerpo una tormenta de citoquinas, una reacción desmesurada del sistema inmunológico, que cuanto más fuerte estabas, también más se le plantaba cara. ¿Y cómo se consiguió erradicarla o cómo se superó? Por agotamiento y por la lucha del propio organismo contra la enfermedad. En España se llegó a ordenar que los entierros no duraran más de 15 minutos, que las campanas no doblaran para que los enfermos o los que estaban todavía sanos no se alarmaran, y al final fue el propio organismo el que fue desechando la enfermedad después de un año. Hasta 1932 no se descubrió el virus de la gripe humana, también afectaba a los cerdos. Hasta 1943 no se detectó la cepa en concreto de la gripe de 1918, es una gripe tipo AH1N1, y luego después es muy curioso que se han hecho experimentos en zonas como Alaska, donde hubo un pueblo en el que de 80 habitantes fallecieron 72.
Y entonces hubo investigadores que aparecieron por allí a investigar, valga la redundancia, con los cadáveres de las víctimas. Eso en 2005 hizo que se revitalizara el virus y que también dentro de la comunidad científica surgiera miedo y enfado por parte de algunos colegas que pensaban que a ver si se iba a generar otra vez la pandemia. Murieron muchas personas, ya hemos dicho que, bueno, millones y millones. Sí, hasta 50 millones, se dice, el triple que la Primera Guerra Mundial. En zonas como la India, incluyendo también Pakistán, Bangladesh, la gripe española tuvo más muertes que, por ejemplo, la Gran Guerra. Y entre ellas algunas muy conocidas, ¿no? Sí, afectaba a todas las capas sociales. Por ejemplo, mueren los príncipes Humberto de Saboya, que era hijo de Amadeo I, el que había sido rey de España. También Eric de Suecia. Luego, por ejemplo, también muere el pintor de ese cuadro célebre del beso. Klimt. Munch, el del grito, se pone también, enfermo, ¿no? Pero el que muere es Klimt. Y luego también podemos ver cómo Julián Juderías, el que diagnosticó esa leyenda negra en España, fue otra de las víctimas. Y entre los enfermos, dos presidentes futuros, uno de Turquía, Mustafa Kemal, o de Estados Unidos, Roosevelt, cayeron en cama, o también la pionera de la aviación, que murió en 1937, Amelia Earhart. ¿Y Alfonso XIII no también estuvo enfermo? Estuvo estornudando y malo en el Palacio Real. Desde 1915 existía en el Palacio Real la oficina pro cautivos, porque le pedían ayuda a Alfonso XIII, mujeres de otros países, para salvar a sus maridos que estaban en el frente de la Primera Guerra Mundial. Y a propósito del beso de Klimt que mencionaba María, hay que recordar que en el New York Times había avisos como el siguiente: caballeros, si desean besar a una dama, se pongan un pañuelo en la boca. Eran medidas profilácticas que hoy en día nos causan risa, pero era un drama. Claro. ¿Qué iba a decir? También hubo muchas caricaturas, ¿no?, en los periódicos, porque hay que recordar que estamos a final de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y que pues es el primer auge de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y hubo muchas caricaturas en la prensa española, ¿no? En efecto. El primer caso en Madrid es en mayo de 1918. El primer muerto. Sí. Después, en septiembre, se enfervoriza la cosa y es ya muertes, como decía Laura, en cadena. Por ejemplo, ciudades como Zamora, también Ciudad Real, pues vieron como había muchas víctimas mortales. Canarias tuvo menos, solamente del planeta se salvaron la desembocadura del Amazonas, algunas islas del Atlántico Sur y la Antártida. Y bueno, y también hay que señalar cómo en esas caricaturas, Alba, vemos una muy curiosa de una madre con un bebé y le dice: no tengas miedo al coco, ten miedo al estreptococo, al neumococo. Y otra que revela también cómo el humor español siempre se ha sabido sobreponer a las circunstancias de esos chivos expiatorios que le achacaban, porque vemos que aparece un esqueleto hembra que va con un vestido de volantes y lunares, una peineta, una chaqueta de torero y una maleta cruzando la frontera de los Pirineos. Como si fuera la gripe española, ¿no? Claro, es una personificación. La gripe española. Y también como en España, con ese tono cómico y castizo, se llamó a la gripe el soldado de Nápoles. Y esto viene de que en los teatros de Madrid se estaba representando en aquella primavera de 1918 la célebre zarzuela del maestro Serrano, la de la canción del olvido, y una de las piezas es el soldado de Nápoles. Entonces, en esa comedia donde están las princesas, los capitanes que entran a ciegas por las habitaciones, pues la gripe también entraba a ciegas. Y decía una de las coplas, de las tonadas de aquella obra: si muero por quererte, pues bendita aquella muerte. Bueno, eso sí que era un amor un poco, en fin, loco. Extremista, sí. Extremista. Oye, Gregorio Marañón estudió, ¿no?, la gripe española. Sí, en una de las temporadas del Ministerio del Tiempo salía una videoconferencia de Gregorio Marañón, porque formó parte de la comisión internacional que trataba de poner freno. Sí, aquí vemos la imagen. Sí.
Luego él alcanzó gran fama después de pertenecer a ese grupo de estudiosos como endocrinólogo con el tema de la diabetes y también como médico que recibía amablemente en su consulta. Luego ya vendría el viaje a las Urdes con Alfonso XIII. Y todo el mundo hablaba de la gripe porque Benavente, Ortega y Gasset siendo muy joven, Galdós siendo muy mayor, todos se preocupaban en las tertulias y en los cafés de qué estaba pasando. Y la familia del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Empezó a hacer fortuna justo ahí, ¿no? Sí, además es que como sus abuelos eran inmigrantes en Estados Unidos, que venían de origen alemán, ¿no? Sí, de Centro Europa, bueno, pues sus dos abuelos eran Frederick y Elizabeth. Frederick, un 29 de mayo de 1918, empieza a sentirse mal y al día siguiente se muere. Había montado una barbería allí en América, viviendo el sueño americano. Y bueno, con esa póliza de seguro que ejercita el derecho su viuda, Elizabeth, montan una inmobiliaria y de ahí, pues, de Trump Tower. Y había también canciones muy peculiares, como por ejemplo una que se hizo popular en Massachusetts, valga la redundancia, que era anterior, pero que la aplicaron a la influenza y que venía a decir que había una niña que tenía un pájaro. El pájaro cogió la gripe, voló y se llamaba Ensa. Ah, claro, influenza. Un recurso fonético. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que ya tenemos que despedirnos, pero ¿qué debemos aprender de todo lo que ocurrió en esta época con la gripe española? Pues en primer lugar, el valor de la salud, que es algo que las personas mayores siempre dicen, la mayor fortuna en la vida es tener salud. Cuando uno es joven, pues piensa que son cuentos, pero luego te vas dando cuenta, andando el tiempo, que es la verdad. Por otro lado, el ver cómo hubo personas que con sus propios anticuerpos, con su propia energía vital, consiguieron superar la enfermedad, porque es que no había otro remedio, no había otra cura desde el punto de vista científico. Y también, en tercer lugar, ser muy cuidadosos con nuestras palabras en las relaciones cotidianas, a nivel internacional, los políticos también, y nunca cargar el San Benito de ninguna culpa ni de ninguna epidemia a un país como pasó con España, porque, claro, difamas que algo queda. Y Laura, si me lo permitís, quería hablar de un efecto... Aunque sea mentira, esa difamación. Quería decir que hubo un efecto positivo en esta gripe, que es que en esos tiempos del cuplé y del charleston, después vinieron los locos años 20, hubo un baby boom, y sobre todo los gobiernos, cuando se crea ese germen de lo que va a ser luego la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y que es la Sociedad de Naciones, que fracasa en lo principal porque hubo un nuevo conflicto a nivel planetario, pero sin embargo sí que se pudieron tomar medidas en los años 20 para que los países estuvieran conectados en materia sanitaria. En Italia, por ejemplo, se empezó a hacer revisión médica a los niños en las escuelas, para también ver otro efecto positivo. En Chicago se redujo la criminalidad, las medidas que se daban eran muy pedestres. En ese mes de marzo-abril de 1918, por ejemplo, se fumigaban las telefonistas, se prohibía escupir en la calle, en fin. Sí, pero por lo menos se intentaba luchar. Se cerraban escuelas en Estados Unidos y teatros para que la gente no conviviera en espacios públicos, y se multaba con $100 al que no llevara mascarilla por la calle. Muy bien, ha sido un placer como siempre contar con vosotras. Muchísimas gracias por compartir toda esta información y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Claro que sí. Un honor.